No, tal cual, ahí me pongo a gritar como niño haciendo un pataleo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy Todo muy bien. bien. ¿Qué tal tus viajes? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy, muy cansadores. Uno idealiza a veces viajar, pero viajar por trabajo me encanta, pero al mismo tiempo trae otros cansancios Y y sí. otras cuestiones. Pero conocer parte de nuestra América me resulta muy interesante. Estuve ahí en Bogotá en un evento realmente muy, muy interesante sobre justamente pensar los cuerpos en nuestras sociedades. Así que no, feliz, feliz, pero también feliz de estar acá en casa. Claro, igual yo te envidio, me encantaría cansarme como vos. Así Tener nomás te ese digo, ese cansancio. cansancio quiero. Ese cansancio, exactamente. Si quieren les cuento un poco la propuesta de lo que pensé hoy que charlemos, que pensemos Dale, sí, juntos sí. y juntas. Porque para hoy la columna tenía un título, vamos a decir así, un poco provocador, ¿no? El peso del odio, prohibir los cuerpos gordos, y tiene que ver con, estuvo circulando en algunos medios justamente eso, ¿no? Como si se iban a prohibir los cuerpos gordos, y ahora voy a llenar un poco de contexto de eso. Ah, Pero no lo antes, vi. sí, ¿Cómo en prohibir los realidad, cuerpos gordos? porque se empezó a hablar de una ley que se intenta establecer en Argentina, que recupera una ley japonesa, ahora si quieren les cuento más en detalle, que tiene que ver con medir los cuerpos dentro de las empresas y regular un poco los pesos de los y las empleadas en Japón. Pero antes de eso, quería dar un giro y empezar por otro lado para que pensemos un poco más abiertamente el lugar que tiene, el peso que tiene en nuestra sociedad la gordura, ¿no? Y cuando preparaba la columna me acordaba de un capítulo de Los Simpsons, es parte de la Biblia Claro. que me ilumina para pensar el sentido común. Hay un capítulo que es muy viejo, es del 97, en el cual hay como una suerte de epidemia de la obesidad infantil. Entonces, a Bart y a todos los amigos les hacen distintos chequeos y a los que tienen un poco sobrepeso se les pone una calcomanía que dice gordo, fat. O sea, una etiqueta de Una gordo. etiqueta. Claro, Básicamente no hay más literalidad claro. que eso. Y entonces, bueno, los obligan a tener que hacer actividad física y demás. Pero bueno, esa idea de la etiqueta de ser gordo me parece que funciona en nuestra sociedad como una marca, como un tatuaje, como un callo también, que muchas veces se manifiesta no solo en lo que tiene que ver con la biología de los cuerpos, sino en un conjunto de prácticas sociales. Y sobre eso es justamente lo que quiero invitarlas a que pensemos. Como más allá de las cuestiones biológicas que tiene que ver con la obesidad, hay un conjunto de cuestiones sociales que nos atraviesan. Antes de meterme en ese debate, hay algo que a mí me resulta muy interesante y calculo que a ustedes también les va a interesar, que lo hemos hablado en otras columnas, pero que hoy quería como exponerlo. Que es esa contradicción que tenemos, hay que afrontarla, entre el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el cuerpo ajeno, Mm. ¿no? Es como, no sé si les pasa a ustedes, como esa idea de hay un deber ser de tener que ser saludables o de tener que destinarle tiempo a nuestro cuerpo y por ende dinero, pero al Mm. mismo tiempo, ¿no? Tenemos que elegir la ensaladita en vez de esa milanga que se ve tan gustosa, ¿no? Hay que ser saludables, pero al mismo tiempo tenemos que respetar el cuerpo ajeno, ¿no? No se opina del cuerpo ajeno, es una idea, y muchas veces vemos a alguien que pensamos que le puede gustar una práctica corporal para hacer, que lo vemos mejorado en su salud o lo que sea, y nos acallamos por ese respeto al cuerpo ajeno. Y es un poco enfrentar una contradicción, ¿no? Cuidar el cuerpo, pero al mismo tiempo respetar la opinión sobre el cuerpo ajeno. A mí por lo menos eso siempre me genera como cierta contradicción, o sea, ¿dónde está el límite entre el comentario buena leche y hacer sentir mal al otro, ¿no? Sería Ujú. como, no sé si les pasa a ustedes, por lo menos a mí es algo que siempre me deja pensando, ¿no? Esa contradicción entre una cosa y la otra. Sí, sí. Además, situaciones que cuando vos describías esto me iba acordando. En algún momento estaba con una pareja que estaba atravesando un problema de salud y estaba muy delgado. Y con las personas que nos cruzábamos le decían, ¡hey, qué bien que estás! ¡Qué lindo! ¿Cómo se te ve? Porque había adelgazado mucho y nadie sabía lo que estaba atravesando claramente, Mirá, ¿no?
pero el hecho de ser flaco les daba a la gente la idea de pensar que estaba bien. Pero Bueno, yo también digo, hay veces que pensamos en los demás hablando de esa manera de los cuerpos. A mí me pasa que todo el tiempo me estoy corrigiendo, ¿no? Porque tengo ese mandato, esa cosa en la cabeza de que si una persona no está dentro de los estándares de delgadez, es como decir que y decir, pero no, es el cuerpo de esa persona ya sabe cómo está y si elige comer lo que come es elección, pero es una cosa que me tengo que disciplinar todo el tiempo para no solamente no manifestar, porque por ahí eso lo tengo bastante controlado, sino el rum rum de mi cabeza. Es decir, ¿por qué me aparecen esos pensamientos? ¿Por qué siguen apareciéndome esas cosas? Y después encuentro argumentaciones de decir, bueno, pues esa persona no es saludable, después, si es de un entorno familiar, después la va a tener que cuidar a alguien que esté más saludable. Pero digo, pues no sé lo que va a pasar, porque no sabés, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Qué es lo que...? Me parece que como que estoy buscando excusas para seguir cuestionando ese cuerpo diferente, ¿no? Yo no caería tan pesado sobre vos misma, ¿no? O sea, te esculpo porque ser humano es autorregularse. Esa es como una frase muy importante para decir. O autorregularse, decirle al otro, autorregulate y no comas esto, o autorregularse uno de no decirle al otro, no comas esto, ¿no? Pero, de hecho, hay una palabra que usamos mucho, que en su origen, que es la palabra sujeto. ¿Qué significa ser un sujeto? Ser sujeto es estar sujeto a la cultura, o sea, acomodarse dentro de los cánones de la cultura que dice, o no opines del cuerpo ajeno, o entonces cállate, o no comas eso que te pueda hacer mal. Y es justamente esa contradicción que a mí me interesaba poner como punto de partida. Que eso que te pasa a vos, Cristina, no lo sientas tan individual, nos pasa a todos y todas, porque justamente ser sujeto es autorregularse. Autorregularse de no decir o autorregularse de indicarle al otro, no comas esto que te va a hacer mal o no hagas esto que te va a hacer mal. Y todo esto lo traigo porque ahora sí les cuento, el mes pasado hubo un congreso de nutrición en Argentina y donde se reflotó un intento de ley que trabaje sobre la obesidad, que algunos medios de comunicación, por lo menos Crónica, por ejemplo, lo tituló como prohibir la obesidad, como si fuese tan fácil, ¿no? Como prohibir la obesidad, como prohibir a las personas obesas y punto, pero que es un poquito más complejo, ¿no? Que prohibir la obesidad, que lo que intenta marcar, en todo caso, es una solución integral al problema de la obesidad. Déjenme contarles un poco que en Argentina hay una ley de trastornos alimentarios, que es desde 2008, que es la ley vigente, que está desactualizada a los cánones actuales, que fue muy importante en su momento, pero que hoy está desactualizada porque se piensa la obesidad, junto con otras enfermedades, por su cuestión biológica. Y decir que algo es biológico es decir que es un problema individual. O sea, el problema de la obesidad es estrictamente la persona obesa. Y eso, en los últimos tiempos, viene circulando como un problema de lo que se conoce hoy como el gordo-odio, que tiene que ver con toda una serie de cuestiones asociadas a la estructura física, pero que conllevan sentidos, vamos a decir así, morales, etiquetas sociales y demás. Recién vos planteabas, Gabriela, lo de esta persona flaca, que en realidad era por una cuestión de que estaba enferma, pero estar flaco, si alguien te dice, está flaco, es un valor social, o sea, es algo bueno, un halago parecería para nuestra sociedad. Y el gordo odio justamente lo que trata de identificar no solamente tiene que ver con cuidar la biología, sino también con indicar ese rechazo, burla o discriminación que se produce a esas personas por una estigmatización de su peso. Encuadra dentro de lo que hemos llamado una violencia estética, ¿no? Que es una discriminación por cuestiones ligadas, en este caso, a la estructura física, pero que tiene relación obviamente con el género. En general, la violencia estética es sobre las mujeres mayoritariamente. O sea, la misma panza en un hombre o en una mujer para nuestra sociedad es diferente. También con cuestiones de clase, de raza, de discapacidad. Quiero decir, hay muchas otras cuestiones que atraviesan. Para quien le interese continuar las lecturas sobre esto, recomiendo los trabajos de Laura Contreras o Lux Moreno, que vienen identificando este problema en nuestras sociedades, que se manifiestan, digo, en la ley de talles, que no se encuentra ropa para diferentes cuerpos, claro. Exactamente,
en la escuela, digo, yo como profe de educación física lo digo así como mea culpa, la idea de que el gordo va al arco, o sea, el gordo no se puede mover. En los medios de comunicación, digo, desde que no hay diversidades en las publicidades, hasta que el gordo, en general en las novelas, aparece como gordo, o sea, con ciertas cuestiones, ¿no? Simpático, medio torpe, amigable, amigo de todos, pero nunca deseable, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones asociadas a las, que atraviesan nuestra sociedad justamente por asociadas a el cuerpo gordo. No sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo de cómo nos atraviesa nuestra sociedad la condición de ser gordo. Sí, por supuesto, a la hora de conseguir un trabajo, sin lugar a dudas. No sé, nosotros que venimos de medios tradicionales de comunicación, como la televisión, en algún momento cuando, bueno, vos también fuiste parte del proyecto que significó Chaco TV en algún momento, que era el canal público de la provincia, me tocó estar como editora de género y comenzamos a hablar sobre eso, sobre la imagen que, digo, con los trabajadores y sobre todo con quienes tomaban decisiones a la hora de determinar quién iba de conductor y quién estaba detrás de cámara. Y muchas veces, es como terminás de decir, ¿no? A las mujeres se les exigía cierto ideal de belleza que había que cumplir para estar ahí. Los varones podrían estar un poquito más más viejos, más gordos, más pelados, menos preparación previa de maquillaje y eso. Si no había maquillaje no importaba, salían claro, igual. Claro. Pero las chicas hasta el peinado llegaban a cuestionárseles, ¿no? Y sí, claramente el tema de la imagen y la imagen longilínea era la perfección o el ideal de belleza también de... Y si no, ¿cómo se ajustan algunas cosas? Que a veces, bueno, una persona que tiene un determinado tamaño y que no entra en un asiento de un colectivo, de un avión, ¿no? Porque no está pensado para diferentes cuerpos, sino para hasta esto te permito, después ya totalmente, más de ahí no. Totalmente. Exactamente. Justamente me dieron dos muy buenos pies. Primero, qué lindo que recordaste esa linda época de Del Chaco canal. TV. Pero justamente es eso lo que se está problematizando para construir una nueva ley, un proyecto para la prevención, tratamiento y control de la obesidad que no tenga solo un enfoque respecto de la persona biológica individual, sino un enfoque multidisciplinario, también social, que contemple esto, ¿no? La responsabilidad que, por ejemplo, puede tener una empresa en darle una silla a una persona que le sea cómoda. Claro. Y no una silla estándar para todos igual que no encuentra dónde sentarse. Y justamente este proyecto de ley que se discutió, que ya viene siendo discutido, pero que se discutió en este Congreso de Nutrición que les comentaba, que se desarrolló hace un mes, una de las cosas que ponía sobre la mesa era la necesidad de la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a tratamientos de manera integral, pero también que sean las empresas las que ofrezcan condiciones saludables de trabajo. Y esto se basa en una ley que funciona en Japón, justamente también desde 2008, que se llama la ley Metabo, que lo que hace, primero les va a choquear, creo, ¿no? Lo primero que hace es obligar a los empleados a medirse el vientre una vez por año. Y entre los empleados entre 40 y 74 años que tengan, para los varones, más de 85 centímetros y para las mujeres más de 90, empieza todo un proceso respecto de identificar que están con sobrepeso. Ahora, ustedes me dirán, penalizar al gordo o también meterse en la vida privada. No, lo que hace la ley es en realidad penalizar a las empresas y darle determinado tipo de beneficios para que puedan, en todo caso, si quieren, mejorar su salud. En todo caso, es un problema del Estado para con las empresas y no para con los individuos. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa idea así de andar haciendo una vigilancia sobre los cuerpos, aunque no sea sobre lo individual, sobre las empresas, pero sí me parece importante quitarle la responsabilidad a la persona. La persona no es gorda, y lo digo así literalmente, no es gorda porque quiere, es gorda porque la sociedad dice que está gorda. Y en ese sentido es importante, sobre todo pensemos en una sociedad como la japonesa, que bajó mucho los índices de obesidad, pero que tiene como deporte nacional el sumo, ¿no? O sea, tiene una idea de obesidad diferente a la nuestra. En todo caso, pensar un poco
este debate sobre la privacidad del cuerpo y pensar que la gordura, en todo caso, no es solo una cuestión biológica individual, sino, como les decía, también una responsabilidad colectiva. Quizás el desafío no sea tanto prohibir la obesidad, como decía esta nota de Crónica TV, ni etiquetar a las personas como gordas, como en el ejemplo que les decía de los Simpson, sino retomar que este concepto de gordo-odio desde el anteaño pasado se tornó jurisprudencia porque a una chica en Mar del Plata no la dejaron entrar en un boliche por su aspecto físico y se tornó jurisprudencia. Es decir, es no solo pensar en el cuerpo de esa persona, sino pensar que como sociedad no podemos permitir que alguien pueda entrar o no porque pensamos que esté gorda. Hay que hablar de la obesidad como problema de salud, claro, pero también de derechos, de dignidad, de igualdad social. Y en todo caso, sacarle a las personas obesas que no carguen con justamente el peso del gordo odio. Me parece que ese es, en todo caso, el mensaje que podemos pensar para pensar otras corporalidades en esta sociedad. Mientras hablabas, no sé qué opinás, no, pero mientras hablabas pensaba por ahí tratando de acomodar el cuerpo de los demás, pero tampoco, qué sé yo, hablando de leyes y del Estado, se ocupa de que no haya ultraprocesados en los que son tan nocivos, ¿no? Que generan estos desarreglos de la salud en los supermercados. Está como un alimento que puede ser consumido por las personas y lo podés consumir, pero te enfermas, te lastimás, te hace mal, le hace mal al cuerpo, ¿no? Ahora te dicen, pero ¿cómo puede ser que te digan que no tenés que comerlo si están ahí en el supermercado avalados por el Estado que dice que sí, que están controlados, que eso se puede comer, por ejemplo, ¿no? En realidad, para mí se invirtió la lógica en el último tiempo. No es que estén avalados por el Estado, con todo el proceso que viene atravesando la ANMAT y toda la regulación de alimentos y determinadas cosas que nos ponemos en nuestro cuerpo, sino que cualquier persona puede producir lo que sea, a no ser que sea prohibido, ¿no? Se cambió la lógica, no es que ya decimos, ok, este es un alimento que está bueno para que estén en las góndolas, sino en todo caso sacamos lo que esté prohibido. Entonces, muchas veces las consecuencias llegan tarde. Mejor dicho, las consecuencias hacen que esa prohibición llegue tarde, ¿no? Porque los efectos ya están, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que determinado producto tenía demasiado azúcar cuando ya es tarde y tenemos una población diabética. Y efectivamente, eso vos lo ves en las góndolas, pero te redoblo la apuesta y te digo, tenemos ese problema en los kioscos de las escuelas. Tenemos ese problema en la alimentación, que tiene que ver con un problema, creo yo, más profundo, que es que los alimentos ultraprocesados tienen éxito porque son más económicos. O sea, hay un problema ahí de que deberíamos favorecer la producción de alimentos saludables para que bajen su costo y ahí, en todo caso, van a ser más accesibles y van a ser poder comprados. Pero si uno va a las góndolas y no solamente tenés mezclados los ultraprocesados y alimentos muy malos, sino que también son más económicos. Y al ser más económicos, en situación de crisis económica como la estamos viviendo, como la estamos atravesando, eso genera un problema, ya no el de hace un siglo de la desnutrición, sino el de la malnutrición, que es algo que también estuvo en boga en el último tiempo por la discusión de la pobreza, ¿no? ¿Qué número de pobreza y demás? No es necesario pensar en números, si crece o no crece. Es necesario abrir los ojos, salir a la calle y darnos cuenta. La cantidad de personas que viven en situación de calle, en las grandes ciudades, la cantidad de personas malnutridas, niños que se nota con brazos flaquitos y panzas gordas. Digo, los problemas no nos atraviesan como un número, sino que nos atraviesan saliendo a la calle. Eso no se puede ocultar y en todo caso las infancias, digo, caigo en lugares, en frases hechas de nuestra sociedad, pero las infancias son el futuro de nuestra nación, de nuestra patria, pero también de la humanidad. En todo caso, prestar atención también a qué consumen en las escuelas, qué consumen, digo, hoy por hoy ven mucho TikTok, YouTube y demás, y les venden productos, y los productos que les venden, ¿qué son? O sea, ya de por sí me molesta mucho como padre ver que les vendan un producto en lo que están viendo por televisión. Pero además, ¿qué producto, no? O sea, productos realmente muy, muy nocivos para la salud. Exacto.
Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, Eduardo, como siempre. Nos ayudas a poner el foco ahí en temas que son tan importantes. Gracias. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo por allá. Otro para vos. Otro. Eduardo Galac, hablando hoy de